buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Bienvenidos al cuarto camino de Gurdjieff. Y hoy con un tema ya súper interesante que tiene que ver con las tres leyes. Ayer acababa el audio-vídeo hablando de las tres leyes, la ley de 3 y la ley de 7. Hemos dejado esos 6 capítulos que han tenido que ver con el esfuerzo, que llaman el esfuerzo, que yo lo llamo la voluntad, el hacer en esas líneas de tiempo, pasado, futuro, línea vertical, línea horizontal. Línea horizontal es la línea del tiempo, la que no podemos, en realidad ninguna de las dos podemos eludir, y la línea vertical, que es como esa escalera de Jacob en la cual suben dioses, bajan dioses, ángeles, que en realidad es nuestra línea de conciencia y que se llama también línea de transformación. Al ascender en esa línea hemos trascendido. No es que hayamos entendido, mucho más, hemos trascendido. Nos vamos a ir a la ley de 3, que está dividida en varias partes. Voy a hacerlo en partes cortas porque esto es potente, para que quede bien clarito. ¿A qué principios últimos, a qué leyes fundamentales puede ser reducido el universo en todas sus manifestaciones y procesos? Según las enseñanzas del cuarto camino, hay tras todas las cosas 2 leyes últimas llamadas respectivamente la ley de 3 y la ley de 7. Estas 2 leyes son fundamentales. Desde el punto de vista de esta enseñanza, el universo es creado. Vivimos primero en un universo creado y segundo en un universo ordenado. Si el universo fuera un caos, no habría ni orden ni leyes. Cosmos significa literalmente orden, para distinguirlo de caos. Aquí podríamos trabajar un poquito con la ley de la entropía. Si el mundo fuera un caos, el estudio de las leyes de la materia sería imposible. La ciencia no podría existir. Ahí podemos hacernos la pregunta si hay orden dentro del caos. La ley, pero esto ya es muy física teórica. La ley de 3 es la ley de las 3 fuerzas de creación. Estas leyes establecen que las 3 fuerzas deben entrar en toda manifestación. Pero la creación es gobernada por otra ley, la ley de 7 o ley del orden de manifestación. Ya tenemos, hay 3 leyes, la primera es que tienen que estar siempre manifestándose, pero que esas 3 están gobernadas por una superior que se llama la ley de 7 o ley de orden de manifestación. Las fuerzas creadoras no podrían obrar a menos que crearan según cierto orden, y este orden de manifestación u orden de creación se haya regido por la ley de 7. Pero ahora vamos a tratar solamente de la ley de 3, luego iremos a la ley de 7. Cada manifestación en el universo es el resultado de la combinación de las 3 fuerzas. Estas fuerzas son llamadas fuerza activa, fuerza pasiva y fuerza neutralizante. La fuerza activa es la primera fuerza, la fuerza pasiva es la segunda, la fuerza neutralizante es la tercera. Aquí encontraréis muchos paralelismos con el viaje a la mente cuando hablamos de los péndulos. La primera fuerza puede ser definida como fuerza iniciadora. La segunda fuerza, es decir, la fuerza activa. La segunda fuerza, que es la pasiva, como la fuerza de resistencia o reacción. Y la tercera, que es la neutralizante, fuerza como principio equilibrante o realizante o relacionante a fuerza conectiva o punto de aplicación. Estas 3 fuerzas se encuentran tanto en la naturaleza como en el hombre, en el ser humano, en todo el universo, en cada plano. Están obrando las 3 fuerzas, repito, la activa, la pasiva y la neutralizante. Son las fuerzas creativas. Nada se produce sin su influencia conjunta. La conjunción de estas 3 fuerzas constituye una tríada, 3. Una tríada crea otra, tanto en la escala vertical como en la escala horizontal del tiempo, que es nuestra vida. En el tiempo, lo que denominamos una cadena de eventos es una cadena de tríadas, en la que podemos encontrar un principio, por ejemplo, de no manifestación. Imaginaros la fuerza activa, la fuerza neutralizante, la fuerza pasiva, cada una apuntando hacia un lado, no manifestación. Esto es como cuando hablamos de la manifestación, del poder de la manifestación, de la vibración, sí, hasta lo de la abundancia, eso que tanto nos gusta y que hacemos tantas tonterías muchas veces como si fuéramos tontos. Bueno, tontos que nos falta un hervor, un poquito.
haz esta manifestación y te llegará mañana el pedido de Amazon. Y, por ejemplo, podemos tener otro diagrama que sería manifestación, como 3 flechas apuntando hacia un centro, que somos nosotros, donde estaría la fuerza activa, la pasiva y la neutralizante. Cada manifestación, cada creación, resulta de la reunión de estas 3 fuerzas, la activa, la pasiva, repito, y la neutralizante. La fuerza activa o primera fuerza no puede crear nada por sí misma. La segunda fuerza, la pasiva, no puede crear nada por sí misma. La neutralizante, lo mismo. Ni tampoco 2 de las 3 fuerzas pueden producir una manifestación. Es necesario que las 3 fuerzas se reúnan para que tenga lugar cualquier manifestación o creación. Esto se puede representar de este modo. Como veréis, la activa y la pasiva, ¿qué son? Una dualidad. ¿Y qué? Tienen que estar presentes las 2. Entender el dualismo. Las 3 fuerzas solo son creadoras en el punto de conjunción. Y allí tiene lugar una manifestación, una creación, un evento, pero no de otro modo. Del infinito número de cosas que podrían suceder, solo unas pocas tienen lugar en realidad, a saber, cuando estas 3 fuerzas se encuentran en conjunción. Si no se encuentran todas, entonces nada tiene lugar. Por ejemplo, si la fuerza activa y la fuerza pasiva se encuentran, nada sucede. Ningún evento tiene lugar, pero si aparece la fuerza neutralizante, entonces obrarán 3 fuerzas. Y algo se producirá. Estará presente una tríada, es decir, una tríada compuesta de las 3 fuerzas. Y cada vez que las 3 fuerzas se encuentran en conjunción como tríada, debe resultar una manifestación. Cada tríada, cada conjunción de las 3 fuerzas da nacimiento a otra tríada. Y bajo condiciones correctas resulta de ello una cadena de tríadas. Estos son como cadenas neuronales de conexiones. Es siempre desde la fuerza neutralizante, es decir, la tercera fuerza, de donde surge una nueva tríada. Es decir, las 3 tienen que estar activas, no hay versiones de una y otra no hay versiones. Cuando están alineadas las 3 fuerzas generan más fuerzas y esa generación se produce a través de la fuerza tercera, que es la neutralizante. En la próxima tríada, la fuerza neutralizante de la tríada anterior se convierte en fuerza activa o pasiva. Lo referimos otra vez en este tema. Esto vamos a tratarlo. 3 fuerzas, activa, pasiva, neutralizante. Están alienadas, ¡pum!, generan otra tríada. ¿A través de cuál? De la neutral. ¿Vale? Cuando la neutral ha generado la siguiente, esa neutral, que antes era neutral, pasa a ser o activa o pasiva. La fuerza neutralizante o tercera fuerza es una tríada, hace que la fuerza activa y la fuerza pasiva entren en relación. Las conecta en cierto modo, como el punto de apoyo hace que los 2 lados de la balanza se pongan en relación uno con el otro. Sin la fuerza neutralizante, la fuerza activa y la fuerza pasiva se anularían una a la otra, porque se oponen mutuamente. Una fuerza de conexión o de relación es necesaria. La fuerza neutralizante es intermediaria entre la fuerza activa y la fuerza pasiva. Cuando está presente la fuerza neutralizante, conviene y convenientemente, repito, cuando está presente la fuerza neutralizante conveniente, la fuerza activa y la pasiva ya no se oponen una a otra inútilmente, sino que entran en una relación de trabajo que crea una manifestación. De tal manera, a veces se puede considerar una máquina como una fuerza neutralizante. Un ejemplo aproximativo es el molino de viento. La fuerza activa u originante es el viento, la fuerza pasiva o resistente es el edificio. Las aspas giratorias establecen una relación entre la presión del viento y la resistencia del edificio y de ello deriva una manifestación. Si no hay aspas, o si el edificio se derrumba, o si no hay viento, no se produce manifestación alguna. Esta es una ilustración aproximada, un ejemplo. La idea de las 3 fuerzas se encuentra en muchas religiones. A veces el concepto de Trinidad, los 3 pinchos de Neptuno, en muchos lugares. En la ciencia existe la idea de fuerzas opuestas tales como las cargas eléctricas positivas y negativas que forman los últimos componentes de la materia. Pero la idea de una tercera fuerza o fuerza relacionante no es o no está muy clara
en este campo. Bueno, esto puede haber modificado. Yo no soy un experto, bueno, ni experto ni no experto en física. Seguramente esto ya se ha estudiado y hay teorías y cositas explicadas. Pero no importa. El concepto a mí me es válido. El hecho de que las tres fuerzas crean significa que tres voluntades crean. El primer orden de creación está, por lo tanto, sometido a tres voluntades o tres leyes. Y de ahí se sigue que los subsiguientes órdenes de creación que proceden del primer orden están cada vez bajo más leyes. Es decir, de arriba abajo. El absoluto, que solo tiene una ley. El primer orden de creación, que tiene tres voluntades o leyes. El segundo orden de creación, o voluntades o leyes, que tres que pertenecen y tres que actúan desde el primer orden, así sucesivamente. Se dice que las tres fuerzas provienen de la unidad. Esta unidad es denominada el absoluto, lo cual significa que no está condicionado ni limitado en modo alguno y por lo tanto no está bajo la ley alguna salvo su propia voluntad, ya que las tres fuerzas son necesarias para cualquier manifestación. El absoluto es inmanifiesto o increado. Inmanifiesto e increado es un concepto que nosotros no podemos entender desde el punto de vista lógico material, porque si no es manifiesto o no es increado, ¿qué es? Pues eso. Pero sin embargo, en la línea vertical, en el mundo en el que nosotros trabajamos, eso del vacío, la nada, lo increado, lo inmanifiesto, lo manejamos mucho y hasta lo entendemos. Lo hemos entendido por vía de la meditación, por vía del silencio, por vía de la respiración holotrópica, por vía muchas veces de la psilocibina. El absoluto está más allá de todo pensamiento humano. La creación avanza descendiendo verticalmente hacia una creciente densidad de leyes y cada vez más lejos del absoluto. Como veremos, en el radio de creación, la Tierra está a un nivel muy bajo en la escala vertical del universo. Es decir, la Tierra está muy bajo en el nivel de conciencia. Y la Tierra no es que sea la Tierra, porque sí, el planeta, la Tierra somos nosotros. Hasta aquí voy a hacer la parte 1. Mañana hacemos con la parte 2. Ya entraremos con más detalle en ese rayo de creación, pero ya tenemos claro que hay tres fuerzas, que sería casi la débil, la fuerte, activa, pasiva y la neutralizante, y que las tres son necesarias para que se produzca una manifestación. Y cuando digo manifestación, es manifestación física, que ocurra. Hay gente que llama esto milagro. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana un poquito más.